Hola, ¿qué tal? A los que se unen y a los que me ven por YouTube, nada más vamos a esperar un poco a que se una un poco más de gente. Ahorita unos 2, 3 minutos nada más. Ahorita empiezo. Mm, Hola, ¿qué tal, Juan Pablo? Buenas tardes. Muy bien. Sí, claro. Muchas gracias, Juan Pablo. Muy bien. ¿Y qué tal, Julio? ¿Qué tal? Saludos acá desde León, Guanajuato. Ahorita creo que se integraron varias personas. Entonces, el día de ayer di asesorías y ahora el día de hoy, como tengo un grupo de Telegram en donde de repente me piden que hable de ciertos temas, de los que tienen dudas, voy a hablar sobre pagarés y sobre fideicomisos. Primero voy a comenzar hablando sobre los pagarés. Creo que ya somos suficientes personas. Entonces, comenzamos. Como tal, hola, ¿qué tal, Elías? Desde Ecuador, ¿qué tal? Saludos. Pues bueno, me tenían dudas sobre qué era un pagaré y había ciertas dudas, sobre todo confundían el contrato de mutuo, que es, digamos, el contrato de préstamo regulado por el Código Civil, eh, con un pagaré. Entonces hay que diferenciar. Digamos que el préstamo cuando es de palabra o que sea por escrito, como tal, si es entre particulares, es un contrato de mutuo, pero ya está normalizado que digamos que una manera pues para hacer constar el préstamo, la cantidad, las condiciones, es usar un pagaré, que el pagaré es un título de crédito, eh, que se regula por su propia ley. Aquí en México tenemos la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. Entonces, señala que el pagaré es un documento en donde se hace constar una deuda, se hace constar un deudor que debe entregar una cantidad de dinero a un acreedor. Debe contenerse la fecha en que se suscribe el pagaré, debe contenerse la fecha en donde
la fecha en que se va a pagar la deuda debe contenerse también el lugar en donde se suscribe el pagaré y el lugar donde se debe pagar la deuda. Normalmente ya los pagarés tienen también un espacio para poner el nombre, domicilio del deudor y pues también es importante pues saber a quién se le va a pagar la deuda, es decir, el acreedor. Entonces, el pagaré es un título que es, conforme lo marca la jurisprudencia, una prueba preconstituida. Entonces, al momento en que firmamos un pagaré, ya dejamos de estar, digamos, regulados por un tema civil para entrar a un tema mercantil. Empezamos a seguir la regulación de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito y de manera supletoria el Código de Comercio. Entonces, el pagaré es un documento autónomo y la deuda que en él se contiene es independiente de la causa que le dio origen. ¿A qué se refiere? Se refiere a que el pagaré por sí es un documento en donde se hace constar una deuda, una cantidad y unas condiciones. ¿Cuál es el problema? Mucha gente lamentablemente firma el pagaré en blanco. Le dicen, ¿sabes qué? Te voy a prestar 5,000, 10,000 pesos, fírmame el pagaré en blanco. Esa es una muy mala práctica, porque el que tiene el pagaré después lo llena a su conveniencia. Y hay una diferencia entre la alteración del pagaré y el llenado del pagaré. La alteración del pagaré es que el pagaré dijera que la deuda es de 1,000 pesos y que lo modifiquemos para que ahora diga 10,000. Entonces, eso es una alteración. Pero si el pagaré estaba nada más firmado y había espacios en blanco, ese es un llenado. Entonces, ¿qué ocurre muchas veces? Que a veces la deuda original era por 3,000, 5,000 pesos y luego el pagaré dice que son 20,000. Mucha gente dice, bueno, pero es que el pagaré está alterado. Pues como tal no está alterado, está llenado a conveniencia del acreedor. Y a veces ni siquiera es el acreedor real. A veces, digamos, el prestamista es don Juan Pérez, que le prestó a Pedro, pero resulta que en el pagaré, como estaba en blanco, pues Pedro firmó y ahora el acreedor ya no aparece eh, el real, sino que aparece un tal Mariano Matamoros. Entonces, el problema es que ya el pagaré va a ser una prueba preconstituida. Entonces ya ahora se le debe pagar a ese Mariano Matamoros. Y la cantidad que venga ahí en el pagaré. Oye, pero es que la deuda fue de 3,000. Aquí el pagaré dice que es de 20,000. Entonces, es el problema con el tema de los pagarés. Por eso yo recomiendo que si se va a suscribir un pagaré, si se va a firmar un pagaré, hay que revisar las cantidades, hay que revisar las condiciones y hay que revisar los intereses. También en el tema de intereses tenemos que cuidar el tema de la usura. La usura se conoce como el abuso del hombre por el hombre cuando hay intereses exagerados. Eh, Ahí, a ese respecto, la jurisprudencia dice que debemos atender a las tasas de interés que mes con mes nos va marcando el Banco de México. Entonces, habrá ocasiones en donde la tasa de interés permitida legal sea la del 6,5%, otro mes va a ser el 6%, otro mes el 5%, entonces eso va a ser lo máximo de interés que se puede cobrar, aunque el pagaré diga otra cantidad. Ya una vez que estemos en juicio, el juez va a ajustar los intereses al tipo legal. Siempre y cuando sea más bajo del interés legal, adelante. Pero si excede el interés legal, el juez va a ir ajustando mes con mes, pues de una manera justa el tema de los intereses. Eh, pero, ¿cuál es la situación? Que al final mucha gente se desespera y con toda razón, porque dicen, a ver, es que la realidad es que pues nada más me prestaron 3,000 y el pagaré dice que 20,000 y le pusieron que me prestaron hace un año y le pusieron el 3% de interés. Entonces ya ahora con intereses y todo vengo debiendo casi 30,000 pesos. Entonces viene siendo un tema muy complicado. Como tal, el 6% anual no, hay una jurisprudencia que marca precisamente que tenemos que seguir el Banco de México. De hecho, judicialmente, los jueces van ajustando mes con mes. Dicen, ok, en este mes lo máximo es esto, lo máximo es esto, lo máximo es esto.
ya ahora sí que podemos poner una tasa, pues ahora sí que razonable para que no nos vaya a ajustar el juez los intereses, ¿no? Pero, pues digamos, el problema a veces de la gente no es tanto el interés, sino que el problema viene a ser ese, de que, oye, es que si mi deuda era de 3,000, ok, me pusieron el pagaré 20,000, que el interés a lo mejor me lo pusieron al 8% mensual, entonces el juez me lo va a ir ajustando, pero ¿cuál va a ser de todos modos el problema? Que al final, aunque el juez me ajuste el interés, aún sin tomar en cuenta la cantidad resultante del interés, la deuda principal viene siendo más alta de la real. La deuda me vienen diciendo que son 20,000 cuando solamente me prestaron 3,000. Sí, pero el problema es que el pagar es una prueba preconstituida. Entonces, sí hay maneras en que podemos pelear, hay el tema de una falsedad ideológica del pagaré, en donde el llenado se hizo de manera maliciosa, pero el problema es que vamos a entrar a un juicio, vamos a entrar a un tema un poco más complicado porque resulta que los pagarés traen aparejados ejecución. ¿Qué significa esto? Que para la cobranza del pagaré, el acreedor, es decir, la persona a quien se le debe, puede optar por el juicio ejecutivo. ¿Qué significa el juicio ejecutivo? Que al momento en que el actuario entrega la demanda, puede estar acompañado del acreedor o del abogado del acreedor para requerir el pago. Es decir, oye, venimos a cobrarte esta cantidad y además pueden embargar bienes suficientes para garantizar ese pago. Entonces, ¿cuál es el problema? Que desde el momento en que aunque al deudor le está llegando la demanda, tiene que pagar. Es decir, eh, el, eh, ¿qué significa esto? Llega el, llega el actuario, abre el deudor, le dicen en este momento tienes a pagar 20,000 pesos, ¿qué es la deuda principal? No. Bueno, señalas bienes, no. Ah, bueno, entonces pasa el derecho al acreedor y te va a señalar bienes, te va a embargar. Entonces empiezan a señalar bienes conforme al orden que viene en el Código de Comercio. Posteriormente a eso, el acreedor puede optar si deja al deudor como depositario de los bienes o si se lleva los bienes y el acreedor queda como depositario. Entonces, ¿cuál es el problema? Que de una deuda que yo tenía de 3,000, ahora me empiezan a cobrar 20,000 y me embargan bienes por el valor de 20,000. El embargo no significa que ya me quitan los bienes e inmediatamente los venden. Significa que se resguardan en el domicilio que el acreedor señale o me los dejan a mí, pero como depositario, que significa que yo no puedo disponer de esos bienes, que los tengo que dejar guardados porque están garantizando una deuda. ¿Cuál es el problema? Que al final viene siendo lo mismo. Ok, el problema es que ya al haber firmado el pagaré, al no haber tenido el cuidado y la precaución de haber precisamente checado que el pagaré estuviera llenado, pues al final lo llenaron a conveniencia, procedió el juicio ejecutivo y ya de inicio me están embargando por una cantidad que viene en el pagaré. Luego, ¿cuál es otro problema muy común? La gente a veces no se defiende, la gente a veces no contesta demanda. Entonces, si contestaran demanda, habría oportunidad de decirle al juez, oye juez, hay una falsedad ideológica, el pagaré ahí contiene una cantidad tal cual como todos la podemos percibir, pero resulta que la realidad es que la deuda original es de tal cantidad y te lo acredito de tal manera. ¿Cuál es el problema? Entonces, que al final, pues, si se defienden, el juez va a tener la versión de ambas partes, pero muchas veces la gente ni siquiera se defiende. Entonces, ¿qué pasa? El acreedor se lleva el juicio y dice, mira juez, no contestó demanda, y el juez que va a decir, bueno, pues como nada más tengo argumentos de una parte, pues ¿cómo voy a resolver? Pues a favor de esa parte, porque la otra parte no se defendió, no me dio sus argumentos, no me presentó pruebas, y entonces al final viene una sentencia que ya después ya no se puede cambiar, porque después el acreedor va a buscar que la sentencia quede firme, y pues ahí va a estar el problema. Ahora, ¿cuál es otro problema de los pagarés? Aquí creo que se está confundiendo Ari, porque el deudor es el que debe el dinero. El deudor le debe al acreedor. El acreedor es el que cobra, el deudor es el que debe. Ahora vamos a entrar precisamente a otro tema que es el aval. En los pagarés puede haber uno o varios avales, así como puede haber uno o varios deudores. El aval
responde por la cantidad completa del pagaré. Y eh, la diferencia entre un fiador y un aval, como lo marca la jurisprudencia, es que el aval puede oponer ciertas excepciones, y puede inclusive defenderse solicitando que primero se le cobre al deudor y que si el deudor no cubre la deuda, pueda ahora sí el aval. Y no, Víctor, está usted muy desactualizado. No es así. El Código de Comercio tal cual lo dice aval, no dice avalista. Y también lo que comenta de los intereses no es así. No es así. Yo se lo digo, yo tengo 8 años de experiencia. Lo que usted comenta no es así. Entonces, volviendo al tema, el problema del aval, a diferencia del fiador, es que al momento de cobrar el pagaré, el acreedor puede optar si va primero con el deudor o si va primero con el aval y puede embargar al aval por la cantidad completa. ¿Cuál es el problema? Que entonces muchas veces el aval dice, oye, es que yo solo garantizaba la deuda, pero ¿por qué no le cobras primero al deudor? El acreedor puede elegir a quién le cobra primero y puede cobrarle parte y parte o puede cobrarle todo al aval, porque al final el acreedor le va a cobrar a quien tenga más bienes. Entonces a lo mejor el deudor resulta que ya no vive en el domicilio, no tiene bienes suficientes, entonces vámonos con el aval y vamos a cobrarle toda la deuda al aval. Ahí va a estar el problema, que precisamente es un riesgo firmar como aval, porque se responde por la deuda completa y no se pueden oponer excepciones como el fiador. Es decir, no puede el aval solicitar que primero vayan con el deudor. El aval responde. Entonces es algo muy común. Y también otra situación es que le llega una demanda al deudor y le llega una demanda al aval. Ambos deben contestar la demanda con sus respectivos términos, porque a veces dicen, bueno, pues yo soy el aval, que conteste demanda el deudor. No, porque si tú no contestas la demanda, van a, y el deudor sí, puede que a lo mejor al deudor lo liberan, pero en sentencia, como tú no contestaste demanda, se fue en rebeldía y a ti sí te van a condenar. Entonces, viene siendo también un tema complicado, donde tanto deudor como aval o deudor y avales tienen que contestar la demanda. Ese es el problema. Entonces, viene a ser un tema, pues ahora sí que complicado, en donde precisamente vienen pues malas prácticas, en donde los pagarés a veces no están llenados y pues una cosa es que el acreedor diga, bueno, me debe 3,000 pesos, le pongo 5,000 por el tiempo que ha pasado, pero ¿qué es lo que pasa? Que lamentablemente ya cuando se llega a la cobranza del pagaré, ya viene una cantidad muy elevada a la deuda original, en donde a veces la deuda es de 3,000 y ya el pagaré viene por 20,000, 30,000. O sea, es una cantidad mucho más elevada que la deuda real, en donde muchas veces el acreedor dice, bueno, es que es para pagar los gastos de abogado, es para pagar los gastos de juicio, pero al final es un tema injusto. Y además resulta que a veces, precisamente por la desesperación de la gente dice, bueno, pues ya me llegaron, ya me embargaron, ¿y para qué gasto en abogado? Entonces, no se defienden, viene la sentencia y después ya no pueden hacer nada. Después les embargan los bienes, ya les quitaron las cosas, el acreedor presenta un avalúo muy bajo de las cosas y le dice al juez, bueno juez, ¿qué crees? Al deudor le embargué bienes por 10,000 pesos, al aval le embargué bienes también por 10,000 pesos, pero ¿qué crees? Con intereses la deuda va en 30,000, entonces todavía me deben 10,000 y resulta que ya como no contestaron demanda, ¿qué pasa? Que todavía me deben. Entonces, ahora embárgales el salario. Y ahí hay ciertas reglas especiales donde a veces se puede embargar, no se puede embargar, dependerá de ciertas como condiciones, ¿no? Pero a veces mucha gente cree que dice, ok, me embargaron, pues ya pagué la deuda, ¿verdad? Pero no siempre. Ahí dependerá mucho también del acreedor. Hay acreedores que dicen, bueno, pues ya lo embargué, ya no lo molesto. Y hay otros, sobre todo los de financieras, los de bancos, ellos no se tocan el corazón. Entonces, ellos dicen, ok, lo embargué, vamos a evaluar las cosas y vamos después a regresar a ver si tiene más cosas, o a ver si ahora le embargamos el salario, o a ver si ahora le embargamos otra cosa. Entonces, es también a veces cosas que la gente cree que una vez que le embargaron ya se acaba, pero no, no.
Eh, Dice Rogelio, cuando embargan tardan en las cosas, si es que se paga rápido, pues es que muchas veces va a depender del acreedor. Normalmente el acreedor, para garantizar pues la deuda, se va a llevar las cosas. Normalmente va a llegar con actuario, lo van a buscar. También, una cosa también muy común, que pasa también, una realidad, que cuando se busca el deudor, normalmente no sale el deudor o lo niegan. Normalmente dicen, no, es que aquí no vive. El actuario pregunta con vecinos, los vecinos le dicen que sí, y por regla general en este tema de deudas, normalmente el actuario deja un citatorio. Entonces, normalmente ya deja el citatorio y regresa al día siguiente. Regresa y ahí normalmente dice, bueno, vamos a embargar. Y también algo que pasa en la vida real, porque es un derecho del deudor. Normalmente el deudor dice, no te permito entrar a mi casa. Entonces, ahí el actuario lo que hace es levanta un acta en donde hace constar la oposición del deudor y se le informa al deudor que se va a regresar con fuerza pública y con cerrajero, con cargadores, para regresar a ejecutar el embargo. Entonces, es algo también muy común, o sea, no es lo normal que lleguen y que en la primera ocasión se embargue, la realidad es que normalmente la gente se opone, pero ya después regresan con policía, con cerrajero, y ahí sí ya se embarga todo, y normalmente el acreedor pues se va a llevar las cosas, porque al final va a decir, ok, ya tuve que gastar en policía, tuve que gastar en cargadores, tuve que gastar en cerrajero, y crees, deudor, que te voy a dejar las cosas. Normalmente, ¿cuál es la regla general? Que yo me voy a llevar las cosas. Yo te embargo y yo me llevo tus cosas, porque precisamente es mi garantía. Si te las dejo, ¿cómo sé que no te fugas, que no te las llevas, que aunque yo te diga que quedaste como depositario, no sé si lo vayas a cumplir? La regla general es que el acreedor se va a llevar las cosas. Es algo muy común que pasa, precisamente tomando en cuenta los gastos que va a llevar a cabo. Dice Arel Hernández, un pagaré de 50,000 y de garantía de un inmueble, no pagué, ¿me lo pueden quitar? Normalmente para dejar en garantía un inmueble tendrá que haber constituido una hipoteca en escritura pública. Si no lo hizo, a lo mejor la otra parte puede pedir, puede ejercitar la acción de otorgamiento y firma de escritura en ejercicio de acción pro forma para darle forma a esa hipoteca y entonces sí le pueden quitar la casa. Como le digo, primero se va a quedar en garantía, le va a llegar la demanda y si no paga, pues le van a decir que se van a cobrar con la casa. Dice Rogelio, fui a Valde un dinero y ya no pagaron. Sí, bueno, sí, ya ve que ya le comenté que ahí le voy a apoyar, aquí en Guanajuato. Dice Ari, es que yo pedí un préstamo, no lo dieron, pero sí hicieron firmar un pagaré, fue fraude. Y me preocupa el pagaré. Yo pedí un préstamo. Ah, ya. Sí, ahí lo que le recomiendo es denunciar a la brevedad, acudir a fiscalía, precisamente exponiendo la situación, diciendo, a ver, me hicieron firmar un pagaré, y no me dieron el dinero. Ahí hay un engaño en donde ellos están previendo después regresar a cobrar el pagaré como si le hubieran dado el dinero. Usted presente su denuncia y después de presentar la denuncia, pues ahí sí va a necesitar usted un abogado porque va a requerir sacar copia certificada de la denuncia para que cuando llegue el actuario usted se pueda justificar, precisamente diciendo eh, que usted se va a justificar precisamente diciendo esta situación de que, ay caray, me salí, ya, va a, a justificarse diciendo, oiga, tengo acá un tema de fraude. A lo mejor no se va a detener el embargo, pero el actuario lo va a hacer constar. Dice Ari, ok, sí, pues como le digo, ya le contesté con la denuncia. Dice Erika, hola, Poplov, ¿llegó tarde? No llega tarde. Este, Dice Marlene Hernández, Lee, ¿qué puedo hacer? Vivo en una privada, van a poner portón y yo soy una paciente con discapacidad. Ok, ahorita como no estoy en asesoría, si quiere mandarme mensaje, porque ahorita estoy en el tema de pagarés y ya le comento. Ya en mensaje privado, por favor. Y Juanita, para un tema laboral, escríbame, yo no llevo como tal lo laboral, pero le puedo recomendar un abogado, dependiendo de en qué estado esté usted. Dice, a los dos en salario, y si lo que sacó el préstamo y no trabaja el aval, a ver, ¿cómo? Pero a los dos en salario y si la que sacó el préstamo no trabaja y el aval sí, pues es que es lo que le digo, el acreedor va a elegir
O sea, puede decir, le embargo todo al aval o le embargo todo al deudor o a los dos. Entonces, si el aval tiene trabajo, pues se van a querer cobrar con el aval. Por eso le digo que hay estrategias, pero se tiene que adelantar. Entonces, ya eso ya más bien se lo digo en privado, para eso no decirlo aquí en el live. Marlene Hernández, ok. Sí, sí, sí. Dice Ada Cloutier, hola, hola, ¿qué tal Ada Cloutier? Dice, hay abogados de consumo, ¿cómo abogados de consumo? Para temas del consumidor, de la Profeco, ahí más bien serían abogados administrativos, pero sí hay. Entonces, bueno, volviendo al tema de lo de los pagarés, pues así es este tema. Y de la persona que comentaba que en Jalisco desde la primera diligencia se embarga, no es cierto, pues ya, la materia mercantil es federal, es un código de comercio, es para toda la República, entonces aplica lo mismo para todos, entonces las cosas son tal cual como yo se las comenté. Entonces, ese es el tema de los pagarés, por eso hay que tener mucho cuidado al firmar como deudor o firmar como aval. Tengan siempre mucho cuidado de que el pagaré esté llenado. Y también, si van a entrar como avales, es porque deben tener la plena confianza en el deudor, si no, no entren como avales. Luego es muy lamentable escuchar de gente que dice, ay, es que mi vecino, es que mi primo me pidió que firmara como aval, y lo conoces, no, pues no soy tan cercano, pues no, no hagan eso. No, no entren como avales de una persona de la que no son cercanos, porque precisamente hay realmente hasta personas que saben cómo es este trámite, que ya han pedido dinero, los han embargado, entonces lo que hacen es piden dinero y dicen, ah, que me firme como aval tal. Entonces el prestamista dice, bueno, como que el aval tiene bienes y autorizan el préstamo. Y el deudor sabe que él no va a pagar y se fugan o se gastan el dinero porque ya saben cómo es el trámite, saben que ellos no van a responder y que va a ser el aval. Hay gente que se dedica a eso, realmente, o sea, hay gente que pide préstamos en todos lados y deja embroncados a los avales. Y podríamos decir, bueno, ¿y por qué los prestamistas les dan dinero si saben que no pagan por el aval? Porque al final dicen, ok, sé que el deudor ya sé que ya me ha quedado de deber, pero pues el aval me va a pagar. Es el problema. Dicen, rescisión de contrato de obra se puede hacer por convenio de terminación anticipada. Sí, se puede hacer un convenio, se puede hacer un contrato ay, el contrato hay un contrato de transacción o pueden hacer un convenio para dar por terminado. Ahora sí que los contratos se hacen por voluntad de las partes y también por la misma voluntad de las partes se puede terminar ese contrato. Entonces, pues sí, sí que me dice que fue aval de quien era su cuñada, es el problema. Sí, yo por eso no, yo recomiendo no andar como aval porque ahí está. De todos modos, ahí yo le comentaría ya la estrategia a seguir ya en específico. El área en el que me especializo es civil, mercantil, eh, llevo también lo penal con otros abogados y familiar. Dice, sí, el aval de garantía de pago de los prestamistas. Pues sí, es lo que les digo, o sea, muchas veces, el, muchas veces hay deudores mañosos que saben que no van a pagar y los prestamistas dicen, bueno, pues sé que no me va a pagar, pero el aval sí. Al final, al prestamista, ¿qué le interesa? eh, recuperar el dinero, sea que se lo cobre al deudor, que sea que se lo cobre al aval. Lo que está mal es por parte del deudor, pues dejar, digamos que con deudas al aval, sabiendo que él no va a pagar, pues eso no se vale, pero pues es una práctica muy común lamentablemente. En cuanto al derecho de consumo, es más bien materia administrativa. Ahí usted busca un abogado administrativo que lo haga. Dice que ya. Sí, pues ahí, ese tema de fraude es penal, ahí denuncia usted penalmente. Yo ahí conozco un abogado penalista. Ya si gusta me manda mensaje privado para yo buscar el contacto del abogado de allá de Michoacán y ya se lo paso. Entonces, bueno, creo que ya, como ahorita el live no va a ser como tal de asesorías, voy a centrarme más en lo que me pedían que hablara de pagarés y de fideicomisos. Entonces, de una manera muy general,
creo que ya quedó claro lo que es el pagaré, ¿no? Entonces, eso es el tema del pagaré. O sea, es un título de crédito, eh, se hace pues como una manera de hacer constar una deuda y de hacer constar ciertos datos como el deudor, el acreedor, este, y la fecha de pago, el lugar de pago, la fecha de suscripción, el lugar de suscripción, y pues es una prueba preconstituida. Creo que eso ya queda claro. Y ahorita voy a entrar al tema de fideicomisos. Los fideicomisos son muy complejos, pero lo voy a abordar de una manera muy rápida. Nada más voy a ver qué me dice Rogelio. Dice, da coraje que hicieron su fiestota de fin de año, yo todo deprimido y con deuda. Sí, y sí da mucho coraje, da mucho coraje. Y como le digo, a veces, pues como abogado, eh, he estado de los dos lados. Tanto he estado defendiendo al deudor como he estado también del lado de la cobranza. Pero yo siempre en la cobranza, yo lo que pido es que se cobre la deuda como es. Muchas veces me dicen, no, es que el pagar está en blanco, pero usted póngale la cantidad que quiera. No, yo siempre le digo a la gente, no, la deuda esa misma, porque saben que luego a veces uno mismo como abogado hasta se quema con los actuarios, con los jueces. A veces, y conozco abogados que lamentablemente lo hacen, que dicen, bueno, es que la deuda es de 5,000, pero si le pongo de 20,000, yo me llevo 15,000. Pues sí, pero tarde o temprano se va a saber el asunto, la persona va a ir al juzgado o le va a comentar al actuario y uno se acaba quemando como abogado mañoso. De que, oye, pues este abogado pues infla las cantidades, se aprovecha de la ignorancia de la gente y pues no se vale, no se vale. Inclusive aquí en León, Guanajuato, ha habido temas donde han golpeado a abogados, inclusive hasta prestamistas de esos que elevan las cantidades exageradamente, hasta han llegado a perder la vida, porque hubo un grupo de prestamistas que hagan de cuenta que la deuda real era como de 10,000, 15,000 pesos y le subían un cero. O sea, lo subían la deuda como a 100,000, 150,000. Había gente que perdía hasta su casa. A veces hasta le subían la deuda hasta 500,000, o sea, se pasaban de verdad. Y luego por ahí se aprovechaban de la gente que no contestaba demanda y se quedaban con las casas de la gente, pero pues ahí acababan muy mal. Y yo de eso me enteré, los acabaron porque pues no se tiene que hacer eso. Entonces, pues uno no tiene que hacer eso. Yo he estado en la parte de la cobranza, pero yo cobro lo que es. Y por otra parte, he estado también de la parte de la defensa. Lamentablemente, defendiendo al deudor o al aval, se puede defender antes de que le llegue la demanda. Hay muchas estrategias, pero ya una vez que llega la demanda y ya una vez que está embargado es bien difícil. En primer lugar, para cobrarle al cliente, porque el cliente va a decir, oiga, ¿y con qué dinero le pago si ya me embargaron? Si, y de todos modos tengo que pagar la deuda. Por ahí empieza a estar difícil. Luego la gente no quiere contestar demanda. Luego de ahí es el problema de que, ok, ahora vamos a acreditar que todo esto es falso. Luego a veces los testigos que saben que la deuda está modificada, pues a veces también tienen otra deuda o firmaron otro pagaré y tienen miedo de acudir ante juez. Entonces es un tema muy complicado, pero al final se puede ganar. Al final, precisamente la función del abogado es conseguir la justicia, ¿no? Pero bueno, mi recomendación, reiterando, es no firmar pagarés en blanco. Firmar y checar que la cantidad ahí venga, que el dinero que se prestó ahí venga, tal cual. Entonces, pues sí, ya sobre todo para evitar abusos. Y muchas gracias por las rosas. Entonces, bueno, yo con eso terminaría el tema de pagarés para entrar a lo que me preguntaron de fideicomisos. Eh, ok, a ver, nada más me pregunta Mario, Lick, ¿los pagarés puede cobrar quien los presente, quien los posee? Es que, ajá, voy a entrar también en un tema, sí es cierto, qué bueno que me comenta eso. En los pagarés, como títulos de crédito, hay algo que se conoce como endoso. El endoso significa pasar la propiedad del pagaré. Hay el endoso en propiedad, ¿qué significa? Que Juan le debía a Pedro, pero Pedro, al reverso del pagaré o en alguna parte del pagaré, puede poner que es su voluntad endosar en propiedad del pagaré a Luis. Entonces, ahora el dueño del pagaré es Luis y Luis puede decir que le endosa el pagaré a Javier. El caso es que el último es el que cobra el pagaré, como si él fuera el dueño. Ahora, hay otra modalidad que es el endoso en procuración. El endoso en procuración
normalmente es el endoso que se le hace al abogado, en donde normalmente dicen, ok, eh, eh, digamos, la deuda original era con Juan. Juan le endosó en propiedad a Pedro y Pedro dice, oiga, pero es que yo no quiero aparecer en juicio, no quiero ir, no quiero nada, pero tampoco quiero pues darle la propiedad del pagaré al abogado. Entonces uno como abogado le dice, oye, hay un endoso que se llama endoso en procuración, en donde tú como último titular me lo endosas en procuración para que yo haga las gestiones de cobranza, pero los pagos los recibes tú. Entonces, el endoso en procuración es en donde el abogado va a cobrar. Bueno, va a hacer las gestiones de cobranza para conseguir el dinero a favor, pues, de la persona que lo contrató. Entonces, eso es el endoso de una manera muy simple. Entonces, también es algo muy común. A veces, como les digo, una práctica muy común es que el pagar esté en blanco. Entonces, por ejemplo, a veces Mario dice, es que quien me prestó dinero fue Rogelio, pero en el pagaré no viene Rogelio. Pues no, porque el pagar estaba en blanco. Y pues a veces Rogelio, como no quiere aparecer, puso Francisco Pérez Pérez. ¿Quién es? No sé, pero ahora le tiene que pagar a ese tema, a esa persona. Y sí, es exactamente, Uciel, el endoso en procuración surte efectos de mandato, exactamente. Usted sí sabe, Uciel. Usted sí sabe, usted sí sabe. Aquí el otro abogado que comentaba, él no sabía, pero usted sí. Efectivamente, por eso es que el endoso en procuración es autorizar al abogado. Y de todos modos, ya dentro del juicio hay autorización en términos amplios, autorización en términos restringidos. Digamos que va a haber un propietario del pagaré y aún así ese propietario en el juicio puede, puede autorizar a otra persona a que haga diligencias en su nombre y ya, eso es otro tema, ¿no? Pero pues ya, es eso. Dice Ada Cloutier, y cuando no te da ese pagaré es también una mala práctica. Mucha gente acaba de pagar y no les dan el pagaré. Entonces, precisamente ahí está la cuestión. Si a usted le llega la demanda, usted tiene que contestar la demanda para decir, oye juez, yo ya lo pagué. Aquí están mis pruebas de que lo pagué. La persona mañosamente está cobrando un pagaré que ya está pagado. ¿Cuál es la realidad? Muy lamentable. Mucha gente se desespera y no contrata abogado. Mucha gente le llega la demanda y dice, no, pues yo ya había pagado, tengo que volver a pagar y ahora pagarle a un abogado. El problema es que al no contratar abogado, volvemos a lo mismo, el juez no tiene la versión del demandado, solamente tiene la versión de la parte actora, que es quien cobra el pagaré, y entonces, ¿qué va a hacer? Pues va a condenar. Y es una muy mala práctica aquí en México también eso, ¿eh? Entonces, mi recomendación siempre es esa, es tener mucho cuidado, pero también pues mucha gente me dice, sí, pero pues ahora sí que para encontrar un prestamista que te ponga la cantidad en el pagaré y que te regrese el pagaré cuando ya te dio el dinero, pues la verdad es que sí, la verdad. Pues ahora sí que es solo una financiera, solo un banco y volvemos ahora a otro problema. Pues sí, pero la financiera y el banco solo le presta a ciertas personas, tienes que abrir un contrato, tienes que tener ciertas condiciones, entonces, pues es un tema muy complicado todo esto de los pagares. Pues sí, pues sí, Ada Cloutier, ahí es lo que le digo ahí, si, si ahí en su caso puede usted presentar la denuncia por fraude, pero como le digo, va a tener a fuerza que contratar un abogado para que usted presente la denuncia, va a sacar copia certificada de esa denuncia para que cuando lleguen con la demanda a embargarla, usted se pueda justificar y que de todos modos usted con ese abogado conteste la demanda. Dice Rogelio, a mí me dijo la cooperativa que hiciera un endoso y que sí o sí ella me pagaría. Mm, No, pues ahí no les crea. Le digo, más bien, yo ahí tengo la estrategia para usted, nada más. Ahí se ocupo que usted me mande mensaje privado para ahí yo verlo en su domicilio, hacerle la estrategia, hacerle el cobro y todo. Porque ahí, obviamente, la financiera no le va a dar a usted como deudor estrategias, ni como aval. No hay manera, no hay manera. Lo van a querer engañar. E inclusive hasta le van a decir, ay, mete otro aval. Pues sí, para poderle cobrar a más gente. Pero no, ahí lo que usted tiene que hacer es lo que ya le comenté en el otro video, pero me tiene que escribir para yo hacerle la estrategia. Entonces, creo que ya con eso quedó claro, ¿verdad? Lo que es el pagaré.
Entonces, ahora vamos a entrar al tema de los fideicomisos. Nada más, déjenme checo aquí algo. Y muchas gracias a los que pusieron las rosas. Entonces, muchas gracias. Entonces, ahora vamos a entrar al fideicomiso. El fideicomiso es un contrato que suena muy complejo, pero realmente no lo es tanto y no es un contrato tan común. Entonces, ¿qué es el fideicomiso? Dice, si te hago una consulta al privado, ¿me podrías contestar? Sí, mándeme mensaje privado o en mi perfil viene mi número de teléfono celular y ahí le puedo contestar. Como ahorita estoy como hablando de estos temas, por eso ahorita no me entro mucho en asesorías, pero mándeme mensaje privado o ahí a este número y ahí le contesto. Entonces, ahora al tema de fideicomiso. El fideicomiso es un tema confuso porque hay tres partes. Fideicomitente, fideicomisario y fiduciario. Fideicomitente es alguien que encomienda, digámoslo, encomienda un proyecto. Habrá abogados pues que digan, no, es que no es un proyecto, es algo diferente. Bueno, de una manera muy clara y sin entrar en mucho tecnicismo y sin entrar tampoco así como un tema demasiado técnico, el fideicomiso es un tema mercantil en donde hay un fideicomitente que encarga un proyecto en beneficio de un fideicomisario y quien se va a encargar de cumplir ese proyecto es el fiduciario que normalmente es, perdón, que normalmente es una institución bancaria. Entonces, a ver, vamos a irlo poniendo como ejemplo porque es medio confuso este tema. Entonces, a ver, tenemos por ejemplo, fideicomitente, que es el que encomienda el proyecto. Fideicomisario, fiduciario, una institución bancaria que va a supervisar. ¿Cómo puede ser un fideicomiso? Puede decir el fideicomitente, ok, yo tengo mucho dinero y tengo dos hijos menores de edad, entonces voy a encomendar, voy a poner 10 millones de pesos destinándolos en fideicomiso para que el fiduciario, la institución bancaria, gestione ese dinero y que haga que el dinero genere ganancias. Entonces ya el fiduciario verá si ese dinero lo invierte en un banco, si lo invierte, por ejemplo, en una inmobiliaria para comprar algún inmueble y después arreglarlo y venderlo más caro, si compra casas en remate para obtener ganancia. El caso es el que es un proyecto. El fideicomitente le dice al fiduciario, pongo dinero al fideicomiso. Entonces, ese dinero no se lo puede gastar ninguno de los tres porque está destinado a un proyecto. Y te pongo en el contrato la condición de que el dinero que genere en estos 10 años lo vas a entregar a mis hijos hasta que sean mayores de edad y hasta pasados 10 años. Entonces, ahí está el contrato. Entonces, el fideicomitente destinó ese dinero, pero no puede retirar el dinero. A lo mejor pasan 5 años y le dice al banco, oye, regrésame el dinero, mejor lo empleo yo. No, ya destinaste el dinero a un proyecto, no lo puedes retirar. Por otra parte, el banco que dijera, oye, como que ocupo dinero, pues déjame lo saco del fideicomiso. No, porque ese dinero está destinado a un fin. El fiduciario, los hijos, que dijeran, bueno, nosotros retiramos el dinero, somos los beneficiarios. No, ¿por qué? Porque ese dinero sí es tuyo, pero se te va a entregar al cabo de 10 años después de firmado el contrato. Y hasta después de 10 años se te va a entregar. Entonces no puedes retirar de momento el dinero. Entonces, ahorita fue un fideicomiso muy simple. Ahora, algo más complejo y más cerca de la vida real. Y sí, voy a subir el video a YouTube. Ahorita les comento. De hecho, ya casi voy a acabar porque el fideicomiso es muy fácil de explicar. Entonces, ahora, vamos a algo más complejo. El fideicomitente es el señor, el dueño de Ciudad Peluche. Y tiene a sus dos hijitos. Entonces, los hijos ahorita tienen 10 años. Entonces, él le dice al banco, te voy a dar 30 millones, no, vamos a ponerlo más real. Te voy a dar 800 millones de pesos destinados a un fideicomiso. Yo quiero que
que ese dinero, pues mis hijos son menores de edad, no se los vas a entregar. Posteriormente, cuando ellos sean mayores de edad, sea que yo viva o que yo muera, tú fiduciario vas a administrar ese dinero y desde que sean mayores de edad, por un plazo de 10 años, les vas a pagar una renta. Mensualmente quiero que ellos reciban cada uno de mis hijos 50,000 pesos. Es decir, 50,000 para uno, 50,000 para otro. Tú verás cómo le haces. Y al final, y esto va a ser durante 10 años, y al final, el dinero que quede se los entregas a ellos. Entonces, si se fijan, ¿para qué fue el fideicomiso? Este señor tiene mucho dinero, pero no quiere entregárselo a sus hijos porque son menores de edad. Otra cuestión, son mayores de edad y sabe que si les entrega el dinero cuando tengan 18 años, se lo van a gastar. Entonces, ¿qué le dice a la institución fiduciaria, al banco? No les vas a entregar el dinero. Durante 10 años, es decir, desde que tengan 18 años, cada mes hasta que cumplan 28 años, les vas a pagar una renta a cada uno de 50,000 pesos para que ellos puedan subsistir, para que hagan sus propios proyectos, pero como todavía tienen 18 años, uno sabe que a los 18 años uno se gasta el dinero, entonces le vas a pagar una renta. Hasta que cumplan 28 años, ahí sí, el dinero que quede se los entregas. Entonces, tú verás, banco, cómo le haces. Esos 800 millones de pesos te tienen que empezar a generar ganancias de tal manera que durante 10 años, cada mes le vas a estar pagando a cada uno de mis hijos 50,000 pesos. Y además, durante 10 años. Y después tiene que haber dinero para que se los entregues. Entonces, fideicomitente encomienda el proyecto, fiduciario es el banco y fideicomisario es el beneficiario. Entonces, lo interesante del fideicomiso es que una vez que se hace el contrato, una vez que se apertura el fideicomiso, las partes no pueden retirar el dinero. Este señor no puede decir, oye, ya pasaron 5 años, ya me arrepentí, dame el dinero. No, lo aportaste en fideicomiso y hasta que se cumplan las condiciones del fideicomiso se va a retirar y en la manera en que lo hagas. Entonces, ahora, los hijos que sean mayores de edad, que digan, oye, es que mi papá pues no confiaba en mí, pero no, yo soy buen hijo, dame el dinero. No, de los 18 años hasta que cumpla 28 años, vas a recibir 50,000 pesos de renta cada mes y punto. No puedes retirar el dinero. Y el fiduciario también el banco no puede retirar el dinero porque ese dinero no es del banco, está destinado a un proyecto para beneficiar al fideicomisario. ¿Y qué banco lo maneja? Normalmente todos los bancos grandes lo manejan. Todos los bancos grandes manejan fideicomiso, obviamente. El fideicomiso fiduciario es un banco. Los bancos creen que van a hacer las cosas gratis, creen que van a decir, ay, sí, yo te ayudo porque soy una monja de la caridad. El fiduciario se lleva un dinero. Entonces, lo interesante del fideicomiso es que todos ganan. El fideicomitente está confiando en un proyecto. El fideicomisario va a recibir un dinero y el fiduciario va a cobrar, obviamente. Le va a decir, ok, mira, por administrarte el fideicomiso, cada mes del mismo dinero del fideicomiso, te voy a ir retirando dinero, pero no me puedo quedar con todo. Entonces, es la obligación del banco administrar bien para poder cobrar la administración del fideicomiso y para poder cumplir con el fin del fideicomiso. Entonces, obviamente, ya estamos hablando de que un banco no va a entrar a un proyecto chiquito. O sea, ustedes no van a llegar al banco y decir, oye, banco, te doy 50,000 pesos para que lo administres entre mis hijos. Ya normalmente en fideicomisos ya estamos hablando más de proyectos ya normalmente de millones. Ya normalmente de bancos más pequeños habrá que checar financieras. Por ejemplo, a lo mejor, si a lo mejor en HSBC, si usted quiere a lo mejor un proyecto de un valor menor a 1,000,000 de pesos, pues a lo mejor no lo van a hacer porque ellos son un banco muy grande. Entonces, ahí más bien le van a recomendar que vaya con una financiera y a lo mejor una financiera sí se mete. Entonces, ok, ahora, hay varios tipos de fideicomiso. Hay también un fideicomiso en garantía, en donde puede decir el fideicomitente, oye banco, gracias, gracias.
puede decir puede decir, oye, ¿qué crees, banco? Yo tengo una deuda con el fideicomisario, entonces ahora vamos a abrir un fideicomiso en garantía, en donde yo voy a poner mi casa en garantía del fideicomisario, pero le vas a dejar la casa solamente si yo no pago. Entonces, a lo mejor mi casa vale 1 millón de pesos y la deuda es de 500 millones. No, no, perdón, la deuda es de 500,000 pesos, de medio millón. Entonces, le vas a dar la casa solamente si yo no le pago. Es un fideicomiso en garantía. Ahora, vamos a entrar a algo más complejo todavía. El fideicomi en el fideicomiso, fideicomitente y fideicomisario pueden ser la misma persona. Y dirán, ¿cómo? A ver, ¿qué tal si yo a lo mejor trabajé en una empresa varios años y entre pagos y todo, tengo ahorita 2 millones de pesos, pero es que yo nunca había tenido tanto dinero y entonces no sé cómo administrarlo. Entonces, tengo ahorita 2 millones, voy al banco, la institución fiduciaria, y le digo, oye banco, fíjate que tengo 2 millones, pero la verdad es que si yo lo meto a un proyecto, la voy a regar, porque yo no sé, yo nunca había tenido tanto dinero. Y chéquenselo, son noticias reales. Fíjense, por ejemplo, gente que gana la lotería, la gran mayoría, tengo entendido que como el 90% pierden el dinero creo que antes de un año, porque lo empiezan a invertir, lo empiezan a dar a su familia, lo empiezan a dar a sus conocidos y pierden el dinero, ¿eh? Es algo muy común. Entonces, este se pone listo, dice, tengo 2 millones banco, pero si yo la verdad es que no sé cómo administrarlo y tú eres un banco, tu especialidad es generar dinero, entonces voy a abrir un fideicomiso, te voy a entregar los 2 millones al fideicomiso para que tú lo administres y quiero que en 5 años ese dinero se haya triplicado. Quiero que al finalizar los 5 años yo tenga 6 millones. Entonces, te aporto 2 millones. Tú verás cómo le haces y al final tú tienes que obtener que al cabo de 5 años me regreses a mí 6 millones. Entonces, ¿qué va a hacer el banco? El banco va a empezar a hacer una serie de negocios con ese dinero porque el banco no solamente va a buscar triplicar el dinero, va a buscar hasta multiplicarlo porque con ese dinero tiene que salir para los gastos de administración y la cobranza de la fiduciaria y además para regresarle el dinero a la misma persona, porque aquí fideicomitente y fideicomisario son la misma persona. Entonces es lo complejo con los fideicomisos. Fíjense, o sea, se pueden hacer muchas cosas. Y ya, normalmente lo que también algo donde normalmente se hace mucho tema de fideicomisos es en las inmobiliarias. Cuando van a abrir, cuando por ejemplo van a construir un fraccionamiento, una torre de departamentos, casi siempre se apertura un fideicomiso. Normalmente, como fideicomitente, entran la constructora y el dueño del terreno o los dueños de los terrenos. Entonces, los fideicomitentes dicen, ok, mira, los dueños te vamos a aportar al fideicomiso la propiedad. Y la constructora va a decir, yo lo que te voy a aportar es mi trabajo, porque voy a construir, ya sea que en todo este terreno voy a hacer varias casas o voy a hacer una torre de departamentos. Y al final van a decir, los fideicomisarios vamos a ser nosotros mismos. La constructora va a obtener una ganancia una vez que se construya y también los que aportaron el terreno van a obtener una ganancia una vez que se construya. Entonces, ¿por qué armamos un fideicomiso? Porque queremos que el banco esté supervisando. Y como les dije, el banco no lo va a hacer de gratis, te va a cobrar. Entonces te va a cobrar por la administración de ese fideicomiso. Y es muy común, normalmente las constructoras así lo hacen, porque estamos hablando de que para construir un desarrollo inmobiliario no son 10 pesos, no son 20 pesos, son millones de pesos. Entonces, normalmente se le pide que intervenga un banco y que esté supervisando. En donde de repente la constructora dice, oye banco, por ejemplo, puede haber 3 tipos de fideicomitentes en este caso que se me ocurre. Uno, los que aportan el terreno. Otro, la constructora. Y otro, los que aportan el capital, los inversionistas. Todo esto se mete al fideicomiso. Entonces la constructora
le va a decir a la fiduciaria, oye fiduciaria, necesito que me empieces a liberar 1,000,000 de pesos para empezar los estudios de suelo y que me otorgue la posesión. Ah, bueno, entonces el fiduciario va a estar supervisando. ¿Para qué? Y me dirán, ¿y por qué no hacen el trato directo? Porque a veces no hay confianza. ¿Qué tal si yo te entrego el terreno y cómo sé que vas a construir? ¿Cómo sé que no vas a dejar la obra tirada? Es muy común. Entonces, para eso se hace un fideicomiso, para estar supervisando. Voy a estar yo vigilando y te voy a estar dando el dinero que la constructora me pida, pero voy a estar viendo que se construya. Te voy a ir liberando el dinero conforme vayas construyendo. Y ya, después de ahí también, ya, voy a supervisar que todo se construya bien para que al final puedan obtener su ganancia. Y como les comento, el fiduciario va a actuar a cambio de estar cobrando pues una renta por la administración del fideicomiso. Entonces, pues bueno, creo que ya con eso terminaríamos el tema de lo que es pagarés y fideicomisos. Yo como tal lo busco hacer como de la manera más clara que se pueda, de la manera más, a lo mejor resumida. Sé que a lo mejor técnicamente hay otros términos y otras maneras, pero ya quien quiera entrar, pues ya pueden checar como tal, ya más en específico, ¿no? Pero pues yo lo que busqué es hacerlo de la manera más clara posible. Entonces, pues muchas gracias Javier Espinosa por la gorra y la rosa blanca. Entonces, pues ya con esto cerraría ahorita lo que es el live del tema de los cursos y ya quien quiera ya sea una asesoría o quien quiera unirse a mi grupo de Telegram me puede mandar mensaje privado aquí al TikTok para mandarles el enlace al grupo de Telegram. Ahí de repente ustedes me comentan de qué tema quieren que hable y una vez que termino los videos, subo los videos a YouTube y les mando el enlace al grupo de Telegram. Entonces ya he hablado de materia penal, procesal penal, familiar, ahorita mercantil. Entonces ahí pueden ver los videos y pues muchas gracias a todos los que se conectaron, a todos los que estuvieron aquí y pues muchas gracias también a todos. Entonces ya por ahorita terminaría y yo voy a ver si mañana abro live, pero para tema de... eh, me han pedido algunos como abrir también como un debate. Mañana en el grupo de Telegram lo voy a poner a discusión. Hay como una modalidad que maneja aquí TikTok, en donde digamos, está como la pantalla aquí grande y hay como unas pantallitas en donde varias personas se pueden integrar. Entonces, varios me han estado pidiendo que haga como debates, pero si quieren participar en el grupo de Telegram, mañana lo platicamos. Ahí lo platicamos y yo creo que ya abriría ese live el día de mañana como a las 7, pero ya nos ponemos primero de acuerdo en el grupo de Telegram. Entonces, pues bueno, muchas gracias a todos los que se conectaron, a todos los que estuvieron al pendiente y a los que gusten, pues como les comento, me mandan mensaje privado aquí en TikTok para mandarles el enlace de Telegram o si alguien quiere una asesoría, pues aquí está mi número como tal. Ya yo les comentaré. Aquí arriba normalmente pongo si voy a hablar sobre un curso de algo en específico o si va a ser un día de asesorías. Ya aquí les voy comentando. Entonces, pues muchas gracias a todos. Buenas noches, buenas tardes, dependiendo de la hora que sea. Y ya les estaré comentando cuando suba el video a YouTube. Muchas gracias a todos. Saludos. Y buen fin de semana. Y buenas noches.